la plaza del pueblo, viento sopla sin cesar. Hablamos de justicia, el federal es hogar. Comentarios y sonrisas, exposiciones sin fin, bondades y armonía, un sistema que es raíz. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro que hace soñar. Análisis y costumbre, historias en el portal, escuchamos con fervor, el sistema es ideal. Para todos por igual, busca siempre bienestar, armonía al corazón, un susurro sin final. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro que hace soñar. El modo de operar de Estados Unidos es federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de estos estados mediante representantes crearon una cooperativa que se llama Gobierno Federal, al que los estados le encomiendan 18 servicios especiales muy importantes. Bienvenidos a Armonía Federal. Bienvenidos a Armonía Federal. Buenos días, gente querida. Sean una vez más bienvenidos a Armonía Federal. Este es su canal que hacemos para transitar el camino a la libertad. Hoy, un día muy especial en el que despedimos el cuerpo de una compatriota, grandiosa mujer, Cecilia Medeiros Perrogón, una persona luchadora que fue activista también y hoy nos acompañará su luz por siempre desde el cielo y nos adherimos al dolor de su familia y los abrazamos con todo el amor de Dios. Por supuesto que Él está con ella en estos momentos. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar acompañándonos un día más en este caminar hacia la libertad. Buenos días, doctor. Buenos días, muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la compañía. Entonces, continuando con la lectura pausada de nuestra cartilla, ¿sí? Una lectura pausada y además comprensiva, hoy haremos una especie de revisión de lo que ha sido este bloque. Este bloque que se llamó la lectura pausada de los estados soberanos. Gracias otra vez por la compañía y entendemos de que el tema merece hacer varios enfoques para poder lograr captar lo que hace 200 años unos norteamericanos lograron visualizar. Es una visualización prácticamente providencial, porque no es fácil comprender que los cerebros de este planeta aún lleguen a concebir con facilidad lo que es esta realidad, la realidad de un sistema federal para los territorios del mundo. Normalmente el mundo venía guiándose por monarquías, por centralismos. Ese ha sido el modo de vivir del mundo. Centralismos de reyes, monarcas, los árabes con diferentes nombres, pero prácticamente siempre
centralizados con una persona que es el caudillo y es el que hace dictados para todos los territorios que va conquistando. Ese fue el modo de vivir por muchos años, siglos en la humanidad. Y luego, cuando se puede derrumbar a las monarquías, que las monarquías estaban dirigidas por reyes y esos reinados eran hereditarios. Cuando afortunadamente los estados, lo que conocemos hoy como Estados Unidos de América, afortunadamente ellos eran solamente este pedacito cuando comenzaron a poblar esta parte del territorio del continente americano. Ellos vinieron por el Atlántico desde Europa, siguiendo las rutas que había descubierto y la metodología que había descubierto Cristóbal Colón. Entonces los europeos vinieron aquí a estas costas del Atlántico, en este caso de Norteamérica. Arriba está lo que hoy conocemos como Canadá, pero antes eran territorios prácticamente baldíos. Abajo de estos tenemos a lo que conocemos hoy como México, pero en buena medida también eran poblaciones aisladas, indígenas, y estos migrantes que vinieron en busca de una promesa que había o de una ilusión que había cuando pensaban que realmente podrían darle con cierta facilidad la vuelta al mundo. Bueno, cuando vienen ingleses, vienen holandeses, y los ingleses que son escoceses o irlandeses, vienen y comienzan a asentarse en esta parte del territorio prácticamente baldío de esta parte del continente. Y aquí ellos vienen arrastrando la autoridad de una monarquía. Y entonces están organizados bajo monarquías. Entienden de que ellos, siendo pobres, sí, no había electricidad, no había batería, no había linternas, no había ventilador, no había aire acondicionado, no había heladera, no había motor, no habían tractores. Pero ellos sí, valientes, agricultores, ganaderos, albañiles, artesanos, carpinteros, perciben de que el abuso que había desde la monarquía era finalmente inaceptable. Y resuelven arriesgar sus vidas para lograr ser ellos, cada cual, eran 13, cada cual pudiendo darse sus propias leyes. De modo que resuelven hacer una lucha para, bueno, en primer lugar, reclamaron a la monarquía que hiciese, que se comportase de un modo más humano. La monarquía siguió con su propio ritmo y, bueno, resolvieron en esta parte de este territorio, señores, declarar la independencia, porque ese es un derecho propio. Y fueron 56 valientes los que firmaron una declaración de independencia. Allí comienzan unas luchas contra las fuerzas de la monarquía. Unas fuerzas que en principio son desiguales, obviamente, principalmente a caballo, con carros tirados por caballos, con carrozas, había ya fusiles y algunos cañones, y afortunadamente estos 56 logran ir convenciendo a más pobladores y también a relacionarse con las fuerzas marítimas que podía haber con Francia. Reciben un tanto de ayuda de Francia y finalmente, después de estar luchando como 5 años, esta declaración de independencia fue en 1776. Esos 56 valientes que pusieron el cuello ahí, estos ingresaron, se creó una lucha hasta que
en 5 años de lucha, 1781, logran de que la monarquía británica, inglesa, diga, bueno, señores, ustedes efectivamente tienen razón y nosotros nos retiramos. Y ustedes organícense. Firmaron el pacto de independencia en Francia, y estas 13 colonias, que ya estaban enfervorizadas por ellos mismos, se llamaron y pasaron a llamarse estados soberanos. Entonces aquí hubieron 13 estados soberanos, unos más pequeños que otros. Entonces no hay problema. En el sistema federal no se comportan o no se miden por tamaños de territorio. Cualquiera sea el territorio, tiene las mismas facultades de dictar su propia constitución y sus propias leyes. Bien, entonces esto ocurre, decimos 1781, finaliza la guerra, ya aparecen oficialmente en el mundo estos 13 estados soberanos, cada cual con su propia constitución. Ahí aparecen y se resuelven cooperarse entre ellos de un modo que se llamó confederal. Hicieron una confederación, pero cada uno manteniendo su soberanía de Estado. Eso debe ayudarnos a ver la evolución de los sistemas y cómo se llega a una receta formidable que es la que nosotros tenemos aquí. Cómo se llega a la receta de estados soberanos y un órgano federal en el sistema federal. Esa confederación resultaba inapropiada para las relaciones internacionales. Resultaban débiles sus relaciones con las fuerzas, las potencias que todavía eran el Imperio Británico, el francés, los españoles. Eran unas fuerzas obviamente muy superiores a los de estos 13 nuevos nacientes estados soberanos. Esa confederación, por lo tanto, era insuficiente para tratar diplomáticamente o militarmente con cualquiera de las fuerzas existentes. Entonces, ellos estuvieron del 81, de 1781 a 1787 con ese sistema de confederación. Pero como lo consideraban débil, intentaron fortalecer sus relaciones internacionales. Y de ese modo es que por una convención para revisar su constitución anterior, que se llamaba Artículos de la Confederación y de la Unión Perpetua, llaman a una convención para hacer algunas modificaciones. Pero ahí aparece alguien que ya había estudiado, 2 personas que habían estudiado mucho la situación del planeta, y en vez de hacer una modificación a los artículos de la Confederación y Unión Perpetua, dicen, señores, la fórmula, la receta es que nosotros seamos 13 estados soberanos y que creemos un órgano federal. Y a ese órgano federal le demos una constitución con competencias limitadas. De ese modo, de competencias limitadas, todos nosotros, cada uno de nosotros, conservamos nuestra propia soberanía. Esa fue la receta. Y afortunadamente, relativamente rápido, algunos representantes de estos nobles estados soberanos van entendiendo y captan, pero no fue una captación muy rápida. Les llevó 2 años, lo que nosotros pretendemos ser 5 millones de habitantes. Ellos todavía no eran 5 millones en esa temporada, de modo que podía ser relativamente más fácil que ellos alcanzaran una cantidad de ciudadanos suficientes como para que
se consolide este órgano federal. ¿Y qué significa órgano federal? Que no hay un gobierno nacional. Eso es fundamental. Eso tiene que entrar muy bien en la cabeza. Y sobre todo los que creen que están promocionando un federalismo. Son federalistas y hablan de un gobierno nacional. Entonces nosotros decimos desde Armonía Federal que están perdidos. El órgano federal no es gobierno nacional y no hay gobierno nacional. Aquí, en el país más poderoso del mundo, no hay gobierno nacional. A diferencia de los que tienen gobierno nacional y los que son centralistas. Bien, entonces, en un país con un sistema federal, no hay gobierno nacional. Lo que sí hay, estados soberanos y órgano federal. Pequeño. Ese órgano federal justamente para ver las relaciones internacionales, diplomáticas y militares. Diplomáticas y militares, ¿cómo y para qué? Que es lo que nosotros tenemos que ver desde aquí. Para crear alianzas con los poderosos, con algún poderoso, y garantizar mejor así la defensa de su territorio. Entonces, esa es la función principal de la creación de un órgano federal, que no es un gobierno nacional. Algunos pensaron de que iban a querer convertirse en gobierno nacional. Rechazaron totalmente. Y por lo tanto, se dice en todo el lapso de 2 años, de 1877 de 1787 a 1789, en el esfuerzo de poder explicar la existencia de un órgano federal, hubieron como 86 artículos de prensa, 85 o 86 artículos de prensa, muy bien escritos, en los que dice claramente, el órgano federal es contrapuesto al gobierno nacional. Sí, no existen los dos juntos. Ahora, resulta que esta araña centralista es la que actualmente está en el país de Bolivia, pero también está en muchos países. Habíamos hablado que el mundo venía manejándose con monarquías, con centralismos. Después de que Estados Unidos declara su independencia y ya tiene su constitución con un órgano federal en 1789, en el mes de julio, el 14 de julio de ese 1789, Francia, aquí, que era una monarquía, crea una revolución y crea la república. ¿Y qué es la república? Es el territorio grandote, por ejemplo, francés, en que ya no tienen un centralismo monárquico. O sea, el jefe, la autoridad máxima de ese centralismo ya no es un monarca, ya no es un rey, no un emperador, ya no es hereditario ese cargo. Que dicen, lo vamos a elegir, pero ¿vamos a elegir a quién? Al jefe de ese centralismo que lo representamos con la araña. No es gran cosa lo que hacen los franceses en el sentido de que ya vamos a cambiar el modo en que se eligen los parásitos de esa araña. Esa es la república. La república es un territorio
con una autoridad máxima, con una autoridad centralista. Esas son las repúblicas. Estados Unidos de América, entendámoslo bien, no es una república. No tiene una autoridad máxima. No tiene un gobierno central. No tiene un gobierno nacional. Por lo tanto, no es república. No es una república. Estados Unidos es 50, actualmente, 50 estados soberanos y un órgano federal. Cada uno de estos 50 estados soberanos con su propia constitución y por lo tanto sus propias leyes. Los de Colorado, el estado de Colorado, tienen su propia constitución y dictan sus propias leyes. Doctor, aquí justamente hablando de lo que usted está comentando, quería hacer una lectura de la página 6 de nuestra cartilla federal, que justamente comenta que Estados Unidos de América es el país auténticamente federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de representantes de estos estados soberanos crearon un órgano administrativo especial que le llamamos órgano federal, al que los estados soberanos le encomiendan 18 servicios. De esto es lo que nosotros sacamos la receta para Bolivia, porque de estos 13 estados soberanos originales de Estados Unidos, hoy son 50 estados soberanos y siguen manteniendo un órgano federal que es el articulador de las relaciones internacionales y militares de estos 50 estados soberanos. Hay que destacar que el órgano federal no tiene facultad ni posibilidad legal de apropiarse o administrar ni un solo metro cuadrado de tierra de ningún estado soberano. El estado soberano es soberano porque tiene su propio territorio y porque se autolegisla y porque administra sus recursos. El órgano federal solamente administra 18 servicios que son otorgados por los estados soberanos. Y los estados soberanos mandan al órgano federal representantes que van a ir a ejercer las funciones de las relaciones internacionales y militares. Doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, entonces eso dice en la cartilla y como habíamos dicho, la cartilla es un apoyo para estas nuestras conversaciones. Nosotros aquí en algunos momentos en este set tenemos reuniones con personas, con ciudadanos que también creen que la receta que nosotros debemos seguir es la receta exitosa que lleva más de 200 años de prueba. Entonces, muchas gracias, muy oportuna su lectura, le agradezco. Y en esta parte conclusiva de esta revisión, en la que mañana vamos a continuar con la siguiente parte, y advertimos de que el día lunes en la programación tenemos el inicio de las lecturas por artículo de lo que será una propuesta de armonía federal para una constitución del órgano federal de Bolivia. Bien, entonces en esta partecita, ya un tanto de salida de la sesión de hoy, recalcamos, Estados Unidos no es una república, son 50 estados soberanos y un órgano federal. Francia
es una república. Una república con una araña es una república centralista. Ella sí es una república. Francia, como lo es Nicaragua, y en realidad como lo es Venezuela, aunque se pongan de yapa un nombre de federal, si tienen un gobierno nacional, no son el sistema federal auténtico estadounidense inventado aquí en 1787-89, en el que se consolida. Entonces, estos son estados soberanos. El país es estado soberano, no es un estado. Estados Unidos no es un estado, obviamente, son 50 estados, porque el órgano federal no es un estado. ¿Está difícil eso? Bueno, parece que es difícil porque en una serie de textos, de propuestas de federalistas, aparece el término como si fuera un estado. Esta cosa como si fuera un estado. No, son 50 estados soberanos. Y en el caso de Bolivia, deberá ser también, aplicando la misma receta, estados, 9 estados soberanos y un órgano federal. Entonces, no es una república, no es una república federal, no, son estados. República es la que tiene una araña, como es Francia, como es Nicaragua, como es Chile. Esos son repúblicas. Lo que se plantea en la receta de 9 estados soberanos y un órgano federal es que este es un país de 9 estados soberanos y un órgano federal. En nuestro próximo encuentro de mañana haremos algunas ilustraciones de revisando el estado soberano, estado alfabéticamente de lo que son el corazón de América. En este caso, como ejemplo, Beni, y veremos sus relaciones de este estado soberano dentro de este corazón de América, dentro de este país, y sus semejanzas y sus relaciones con el mundo. Por mi parte, muchas gracias por el día de hoy y con la ayuda de Dios, mañana nos encontraríamos para completar nuestro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, también a usted por toda la ilustración tan oportuna y tan efectiva para poder entender un poco más lo que significa un sistema federal y la diferencia abismal, contrapuesta total de lo que es un gobierno nacional. Esperamos que Dios nos siga dando la sabiduría y la inteligencia para poder entender esta diferencia y poder llegar a aplicar a Bolivia, a este país, la conversión de un país de 9 estados soberanos y un órgano federal. Esa es nuestra misión, esa es nuestra esperanza, llegar a ser 9 estados soberanos en el que cada estado soberano pueda autolegislarse y pueda autoadministrarse, porque solamente las personas que viven en cada territorio saben perfectamente lo que necesitan y cómo llevar a cabo adelante un Estado soberano próspero. Entonces, esta es la receta, la de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha demostrado en estos 200 años que esta receta sí funciona. Entonces, con la ayuda de Dios, estaremos mañana continuando con estas ilustraciones, apoyados, por supuesto, de esta cartilla federal, que puede tenerla también usted llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o en la plaza, en la esquina Ayacucho e Independencia, hay un kiosquito y ahí también está la cartilla federal. Por mi parte también, la bendición de Dios y con la ayuda de Él estaremos mañana. Gracias. Vamos con ese
patria Bolivia, como la quiero yo. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiero mi patria Bolivia, como la quiero yo. Quiero mi patria Bolivia, como la quiero yo.